Bueno, como lo habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida al licenciado Germán Echerek. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mercedes. Muchas gracias por esta oportunidad de estar conversando contigo y con los televidentes. No, por favor, es un placer. Nosotros siempre, cuando necesitamos ese tipo de análisis y de bajar a tierra, lo llamamos, porque creo que es muy importante, porque muchos nos hemos ocupado de la pandemia en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, pero ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con el adaptarnos a un mundo diferente? Nosotros a veces hablamos, bueno, qué bueno el teletrabajo, bueno, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde nos quedamos en casa para trabajar? El ser humano necesita ese relacionamiento. ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo nos ha pegado la pandemia en cuanto a lo psicológico, en cuanto a los estados de ánimo y bueno, y obviamente de diferentes edades y diferentes relacionamientos que no estamos acostumbrados? Absolutamente. Como he dicho varias veces, estamos viviendo un momento histórico donde quienes tenemos alrededor de 50 años nunca hemos vivido una situación de tanta intensidad y a nivel de la historia nunca se ha dado algo con tanta globalidad, ¿verdad? Para poder entender los efectos que la pandemia ha tenido en la psiquis y en la vida de todos nosotros, está bueno poder entender algunas cosas, ¿no? Primero, que cuando hablamos de los efectos de la pandemia no estamos hablando los efectos de la enfermedad del COVID-19 y mucho menos los efectos de este agente infecto contagioso que es el SARS-CoV-2 o el coronavirus. O sea, lo que estamos viviendo tiene que ver con la pandemia y una pandemia es una construcción política como respuesta a una situación que se considera catastrófica. A tal punto que desde el año 2013 hay una definición que deja a criterio de cada país considerar si lo que está viviendo es una pandemia o no. Entonces, desde ahí, lo que yo estoy viendo con mucha claridad es que estamos viviendo un estado de guerra. Un estado de guerra que básicamente se caracteriza por la amenaza inminente de muerte propia o de muerte de personas allegadas, pero además con un cambio abrupto de la cotidianidad en la vida de todos nosotros. Y como toda situación de guerra, tiene fenómenos particulares. No sé si me querías preguntar algo o No, no, continúo. no, 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 te estaba escuchando. El tema del término de situación de guerra me llamó un poco la atención porque no lo había pensado nunca desde esa forma. Basta, Mercedes, con que escuches cómo se habla sobre la situación actual, donde se habla de un enemigo, de derrotar a un enemigo, donde se habla de situaciones. Hace poco tiempo una senadora habló de que estamos en un estado de guerras contra un virus y cualquier disidencia a lo que se marca es, decía ella, es un acto antipatriótico. O sea, para mí claramente estamos en una situación que se podría definir como de guerra, situaciones que tienen estos fenómenos particulares y uno de ellos tiene que ver con la fatiga de combate que fue descrito en las últimas guerras mundiales y que hoy los profesionales de la salud mental hablan de fatiga de pandemia, ¿verdad? Y además que son situaciones potencialmente traumáticas para muchas personas. Como vos dijiste con claridad, no todos estamos viviendo la situación de la misma manera, ¿verdad? O por la situación socioeconómica, familiar, vital que nos está tocando vivir, pero también con este bagaje que podemos traer al momento en que se desata esta pandemia en cuanto a seguridad personal, mecanismos de defensa, capacidades que nos van a dar en mayor o menor medida la posibilidad de transitar este tiempo de guerra con mayor claridad o con daños emocionales de mayor intensidad. Y yendo específicamente a lo que vemos, lo primero que podemos notar es claramente un aumento del miedo que se traduce a nivel psicológico en dos síntomas básicos, depresión y ansiedad, ¿verdad? A nivel de depresión, básicamente esta situación que lleva a la conexión con emociones negativas, tristeza, angustia, culpa, dificultad para conectar con las emociones más gratificantes,
Se dan muchas situaciones de pérdida del apetito, dificultades en el sueño, cansancio, un consumo muy importante de lo que son drogas en general, pero especialmente de alcohol y psicofármacos. Básicamente, la sensación de que uno va perdiendo el valor personal. Que esto, cuando va acompañado de situaciones externas, como la pérdida efectiva de una fuente laboral o crisis en el hogar, con los hijos, con la pareja, algo que estamos viendo mucho los profesionales de la salud, esta depresión se acentúa y puede llegar a generarse una depresión más crónica. Y por otro lado, la ansiedad, que es una respuesta natural del organismo ante una situación de amenaza, algo que genera miedo, ¿verdad? Donde persiste la idea de que algo malo va a pasar. Sobre todo esta incertidumbre permanente que desde hace más de un año muchos tenemos, que no sabemos si vamos a volver a la normalidad y cómo será esta normalidad, donde además muchos añoramos ese tiempo pasado, ¿no? A nivel físico, esta ansiedad se presenta a nivel de palpitaciones, muchos mareos pueden aparecer, situaciones de falta de aire que a veces puede además desencadenar el miedo a tener una patología respiratoria también asociada al COVID. A nivel muscular se dan muchas contracciones, tensiones, temblores, y donde también muchas veces para aliviar estos síntomas se recurre a drogas o algún psicofármaco. Tú hablabas de la depresión, ¿no? Y de los vínculos, y el haber perdido por ahí muchos vínculos, eso también, ¿no?, lleva a la depresión, porque en realidad en la vieja normalidad, digamos, uno no toma en cuenta la cantidad de vínculos que tiene. Hoy, por esa falta, sí, ¿no? El no poder ir a visitar con tranquilidad a una amiga, a un familiar, el estar siempre en esa burbuja, eso también, ¿no?, lleva a una mezcla de ansiedad con depresión, que creo que hay que tener un buen temperamento, o tendremos que aprender, o hemos tenido que aprender a manejar esa convivencia, ¿no? Nuevamente, no todos están viviendo la situación de la misma manera, Marcelo, Sí, claro. ¿no? Yo tengo pacientes que están fascinados con esta normalidad de ahora y no están añorando volver a los abrazos, al beso, al contacto, a la charla con amigos, porque no todos somos iguales, y personas que tienen una característica capaz más cercana a lo que sería una fobia de contacto, personas que no les gusta el contacto físico, que tampoco tienen muchos amigos, que no tienen círculos de pertenencia, no están sufriendo esta situación como capaz lo podemos estar sufriendo quienes tenemos otra forma de relacionarnos con las personas y con la vida. En ese sentido, sí, y ahí también está esta diferencia, quienes están permanentemente con miedo encuentran un sentido en estas prohibiciones o en estas restricciones, y quienes no están conectados con el miedo realmente lo están viviendo peor, porque tampoco le encuentran sentido a estas privaciones. Porque en definitiva de lo que estamos hablando es que hace más de un año nos estamos privando, como diría Byung-Chul Han, un pensador coreano que a mí me gusta mucho. Él decía que sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir. La sociabilidad, el sentimiento de comunidad, de cercanía, muchos afectos. Desde hace más de un año han estado restringidos en la vida de cada uno, y eso sin duda tiene sus efectos a nivel emocional. Hablabas, Germán, de el consumo también de algunos psicofármacos y demás. Imagino, como tú lo decías, no todos vivimos esta pandemia de la misma manera, porque las situaciones, además, familiares, no son todas iguales. Y yo sé que vos, y como siempre lo hablamos, ¿no?, tenés muchísimo trabajo con personas que sufren algún tipo de adicciones, que tienen algún tipo de adicciones. En este caso, ¿cómo ha sido la pandemia para las familias que viven algún tipo de problemática, y para los propios, personas que tienen alguna problemática de adicciones?
Sin duda que las medidas planteadas a partir de esta pandemia han tenido efectos que yo considero claramente negativos en el acceso y en los procesos de tratamiento de las personas que tienen un problema de adicción. En general, en salud mental, muchas de las medidas que se han tomado han implicado una restricción del acceso a los servicios de salud, aquellas actividades que se hacían de manera grupal y que tienen un potencial terapéutico altísimo y que son fundamentales en cualquier tratamiento, se ha intentado, y hemos también nosotros intentado, pasarlo a una modalidad virtual, lo cual en los hechos ha generado muchas deserciones, ya que no todas las personas manejan la tecnología de la misma manera. A nivel familiar, aquellas personas que desde el sistema familiar tienen un integrante con un problema de adicción, muchas veces han visto intensificados los conflictos por la permanencia mucho más tiempo del acostumbrado y porque esa convivencia forzada también ha generado conflictos. A nivel de los usuarios, por supuesto que, como tú decís, esta pérdida de contactos interpersonales, de poder no solo encontrarme con personas que me acompañan en el consumo, sino también con personas que me pueden hacer muy bien en mi vida, esa restricción también ha generado muchas dificultades en los procesos de tratamiento. Bien, ¿y ahora cómo deberíamos seguir? De la misma manera, ¿alguna recomendación para, bueno, todavía nos falta, todavía nos queda seguir transitando por ahí de esta misma manera? Y yo creo que el deseo siempre es de que la llevemos de la mejor manera, como tú lo decías, más allá de que las realidades no son todas iguales, pero bueno, yo creo que el deseo siempre es llevarla de la mejor manera posible hasta que podamos volver, si es que vamos a volver a una normalidad. Sí, la clave acá está en poder conocer cómo se abordaron estas situaciones que hablaba hoy, la fatiga de combate, los traumas de guerra. Yo quiero ser claro, esta situación potencialmente puede generar traumas a las personas. Los profesionales de la salud hemos visto la intensificación de algunas patologías o algunos trastornos, como pueden ser las agorafobias, ¿verdad? El miedo a los espacios grandes, el miedo al encuentro con otras personas, luego de un año que esto nos generó una restricción en el desarrollo de estas habilidades necesarias para el encuentro con otros. Y la única clave que voy a compartir hoy, que me parece importante, tiene que ver con el poder hablar de lo que me pasa. Las situaciones traumáticas o potencialmente traumáticas se trabajan a través de la palabra. Cuando alguien vive una situación que lo puede desbordar, lo primero que hay que proponerle es que hable de lo que le pasa, que hable de lo que siente, que hable de sus miedos, de su inseguridad, de su incertidumbre. Entonces, lo primero es animarnos a todos a poder hablar de lo que nos está pasando. Una de las dificultades que vemos en los estados de guerra es que cualquier manifestación pública de malestar con la situación que estamos viviendo puede ser tildada de antipatriótica, ¿verdad? Una característica, y que creo que es un dato que estaría bueno tener en cuenta, uno de los efectos de la fatiga de guerra en las épocas de combate era que los soldados no querían pelear más, se querían volver para la casa. Por eso fue tan estudiado, ¿verdad? Entonces, cuando hoy vemos personas que no aceptan con tanta obediencia el quedarte en casa, que quieren encontrarse, los jóvenes, ¿verdad?, que siempre van a ser el chivo emisario de todos los males de la sociedad y que hoy parece que son los principales causantes de las enfermedades, naturalmente van a buscar aquello que le da sentido a su vida y que, entre otras cosas, tiene que ver con el encuentro con los demás. Entonces, la propuesta es hablar con mis hijos, hablar con mi pareja, hablar con mis amigos. Si no puedo de manera directa, poder hacerlo por estos medios que la tecnología me permite, pero al hablar yo también me estoy permitiendo aceptar lo que siento, y ese es el principal camino hacia el alivio del malestar psicológico. Germán, como siempre es un placer hablar contigo, nos quedaría muchísimo más, pero bueno, el tiempo es bastante corto, pero yo creo que
no quería dejar pasar a hablar de estos temas que, como lo decía al principio, ¿no? Nos hemos ocupado tanto de lo económico, de lo social, pero poco hemos hablado de lo que le pasa a cada uno con el tema de la pandemia, ¿no? Absolutamente, y esto es algo que tenemos que empezar a encarar porque sea como sea esta nueva normalidad, nos vamos a volver a encontrar en algún momento y lo mejor es poder encontrarnos de una buena manera y con la receptividad de poder recibir ese afecto que tanto estamos necesitando. Muchas gracias, un placer hablar contigo. Gracias a vos, un abrazo grande a todos.